Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bueno, quiero aprovechar el espacio de este video para platicar con ustedes algunos conceptos que hemos venido trabajando en las semanas anteriores, como son el de distribución muestral y el de estimación de parámetros. En este caso, pues voy a aprovechar eh, uno de los ejercicios que viene contenido en la unidad 3 sobre intervalos de confianza para la proporción, y que además nos provee de una base de datos muy pequeñita y el contexto es el siguiente. El problema dice entrenamientos de velocidad en el fútbol americano. Y dice que este Sport Journal, pues lleva a cabo un seguimiento sobre la efectividad de un programa de entrenamiento para los jugadores de fútbol americano a nivel bachillerato o colegial. Y lo que se mide es si el desempeño que tienen para correr 40 yardas ha mejorado o no mediante este programa de entrenamiento. Entonces, bueno, pues el archivo de datos viene acompañados con los tiempos antes y después para saber si hay una mejora o no en su rendimiento. De modo que lo que nos pide el ejercicio es determinar una estimación de la proporción de todos los jugadores que mejoraron su tiempo de carrera después de participar en el entrenamiento. Y a continuación, convertir esta estimación puntual en un intervalo de confianza al 95%. Bueno, entonces lo que tenemos son los tiempos. Un tiempo positivo quiere decir que el joven jugador mejoró. Un tiempo negativo quiere decir que empeoró. Bueno, aquí empeoró por una centésima, o sea, tampoco es tanto, ¿no? Pero pueden llegar a mejorar un poco. Cero, pues no tiene cambios, entonces no mejora. Pero el improve, pues es que sí mejoró. Bien, esto es la información que tenemos. Ahora, lo quiero ligar con temas que hemos visto anteriormente. Por ejemplo, voy a estimar la proporción de estos jugadores que participaron en el proyecto de entrenamiento en términos de su proporción muestral. Entonces, lo que tengo que medir es cuántos mejoraron respecto del número de jugadores que estamos muestrando. Si se fijan ustedes, bueno, pues estos son todos los datos. Aquí me dice que el recuento es 38. Entonces tendríamos 38 valores y hay que medir cuántos mejoraron o cuántos no. Para eso lo que voy a hacer es que voy a introducir una variable dicotómica, una variable de Bernoulli, que toma solamente valores 0 o 1. Por lo general utilizamos 0 cuando no cumple, cuando es falsa alguna característica, por ejemplo, si no mejora sus tiempos, y 1 cuando sí los mejora. Esto me va a permitir contar cuántos mejoran sumando cuántos unos hay. De hecho, lo único que voy a tener que hacer es sumar todos los valores X, porque aquellos que no mejoran, pues no van a contar para la suma. Así es que vamos a empezar por eso. Voy a asociar la variable x1 para este jugador, que sería 1, porque sí mejoró. Entonces, si este valor es improve, entonces ponle 1. De otra forma, quiere decir que no mejoró. Ponle un 0. Y así para todos. Entonces, por ejemplo, este no mejoró, pero la mayoría están mejorando. ¿Vale? Entonces, si yo quiero saber, bueno, ¿cuántos mejoraron? Esto es una variable binomial. Una variable binomial se define como el número total en una serie de ensayos que cumple una característica. Y ese número es simplemente la suma de cada uno de los que cumplen de manera individual. Bueno, hay que decir que en la variable de Bernoulli, la probabilidad de que sea 0 o 1, o fracaso y éxito, debe de ser constante. Y aquí justamente lo que estamos tratando de estimar es cuál es la proporción de jugadores que van a mejorar mediante este programa de entrenamiento. No sé cuánto sea, puede ser un 50% o un 80%, un 90%, pero cada jugador es independiente de su rendimiento, entonces todos tienen la misma probabilidad de tener un éxito o un fracaso. Esa es la probabilidad que queremos determinar. Bueno, esto es un proceso de Bernoulli y la suma de variables de Bernoulli es una variable binomial. Entonces aquí pues simplemente vamos a sumar pues todos estos valores, ¿verdad? Son 33 jóvenes mejoraron sus tiempos. Y en lugar de medirlos en términos
absolutos los vamos a medir en términos relativos mediante la proporción muestral. Aquí el tamaño de la muestra, bueno, pues nada más tengo que contar cuántos valores hay. Contar. Habíamos visto que son 38, pero bueno. Contar es una función básica en estadística. De hecho, casi toda la estadística dicen que es contar. Claro que hay que contar finamente. Son 38 valores, entonces la proporción muestral, pues es el número que cumple entre el tamaño de la muestra, es una cosa relativa. Aquí serían 38 de 33. No, perdón. 33 de 38. No puede ser más de uno, ¿ah? Es una proporción. Es 0.87. Bueno, puedo poner más decimales, ¿vale? Pero básicamente esto es un 87%. 87% de los participantes en esta muestra están mejorando sus tiempos. Eso resolvería el inciso A, ¿sale? Aquí quiero también hacer una observación. Esta X en general es una suma y aquí estamos dividiendo entre un número fijo. Entonces, sumar y dividir es un promedio. Y realmente lo que estoy haciendo es promediando estos valores. Si yo aquí escribo promedio, todos estos, pues es este mismo valor, ¿vale? Si ustedes recuerdan, en el aula virtual he mencionado que la proporción es un caso particular de una media. Entonces, bueno, pues aquí lo estamos corroborando. Ahora, ¿qué es lo que sabemos sobre el comportamiento de la distribución de la proporción muestral? Bueno, he puesto este dibujo en los anuncios y en la presentación porque al tratarse la proporción de un caso particular de la media muestral, pues el teorema del límite central implica que al tomar tamaños de muestras suficientemente grandes, los estadísticos asociados, que en este caso sería la proporción, van a seguir una forma de distribución normal, ¿vale? Entonces, en este caso, pues la media de esta distribución normal es la proporción poblacional y la desviación estándar, que recuerden que la desviación estándar de un estadístico se llama el error estándar, está dada por esta fórmula. Aquí le ponen P minúscula, pero esto quiere decir la proporción completa de la población, y le ponen P barrita a la proporción muestral o sample distribution. Pero bueno, aquí hago la distinción porque yo le pongo P minúscula a la proporción muestral y P mayúscula a la población. Vamos entonces a calcular el error estándar mediante esta fórmula. Ahora, aquí lo que sucede es que esta que aparece en la fórmula es la proporción de toda la población, pero eso es lo que desconozco. Entonces tengo dos opciones. O aproximarla mediante este, que es un estimador, o como también mencioné en el aula virtual, hacer un pronóstico más conservador y ponerle 0.5 a esta proporción poblacional. Entonces vamos a verlo de las dos formas. Si yo utilizo este estimador, tendría aquí P por su complemento, que es 1 menos P, dividido entre el tamaño de la muestra, que son 38. Bueno, aquí tendría que ser la división. Vamos a ponerlo igual. Y esto es en raíz, ¿vale? Entonces esto es la raíz de este numerador entre este denominador. Y ya obtengo esta, que es más o menos un 5%, ¿vale? Eso es la desviación estándar o el error estándar en este caso. Y si utilizo el valor de 0.5, es un poco más conservador. Eso es 0.5 para el valor de P. Y su complemento también va a ser 0.5, ¿vale? 50-50. Es decir, si yo no tengo expectativas de qué va a suceder con el programa de entrenamiento, diría, 50% de los jóvenes van a mejorar, 50% no. Es decir, no tengo ninguna confianza de que ese programa funcione. Tampoco creo que empeore las cosas. Entonces, esto es el 50-50. Recuerden que aquí P, pues es como la probabilidad de éxito y 1 menos P es la probabilidad de fracaso. Entonces, 50-50. Y lo divido igual entre 38. Igual aquí hay que dividir. Entonces vamos a ponerle igual a la raíz de este entre este de acá.
Y esto me sale 0.08, que sería un 8%. Es decir, yo tengo un estimado puntual de que el porcentaje de jóvenes que va a mejorar es alrededor de 87%, pero podría estar tomando a jóvenes que ya estaban en vías de mejorar sin entrenamiento, y nunca lo voy a saber por completo. Entonces esto es un estimado, puede estar muy cerca o muy lejos del valor real. Y aquí me está diciendo, bueno, con eso hago una estimación de un error de más o menos 5%. Y con esta otra opción, opción 2, que es ponerle P igual a 0.5, es una versión más conservadora, ¿sale? Aquí estoy utilizando el estimador de la proporción muestral. Entonces, esto de hecho es una aproximación al verdadero valor de la desviación estándar. Y esto es otra aproximación más conservadora. Como ven aquí, el error es más grande que aquí. ¿Sale? Bueno, entonces lo dejo ahí. Ahora, el margen de error. El margen de error, bueno, aquí hay que recordar que esto se puede rescalar a la distribución normal estandarizada. Para eso necesito entonces este multiplicador Z alfa medios, que es, como ya dije, este percentil que deja esta colita residual de alfa medios. Entonces el nivel de confianza, como me están dando un intervalo al 95%, esto sería el 1 menos alfa, y esto es 0.95. Ah, 0.95, perdón. De modo que las colas izquierda y derecha miden alfa medios. Y como alfa es el 5%, de hecho, para calcularlo, tendría que ser 1 menos esto, y eso me va a dar el 5%, ¿no? Pero eso dividido entre 2. Entonces, alfa entre 2. 2.5% del lado izquierdo y del lado derecho. Entonces, el valor crítico es el valor Z para que la cola mida 2%. De hecho, aquí le voy a poner este guión bajo, que es un subíndice. ¿Vale? Y lo que hay que ponerle aquí es el inverso de la distribución normal estandarizada. Aquí está. Inverso de la distribución normal estandarizada, y la probabilidad que va a dejar es que si esta cola mide un 2.5%, hasta aquí a la izquierda hay acumulado un 97.5% o 0.975, ¿sale? Entonces la parte central, el 1 menos alfa, las colitas, y la parte acumulada, pues es todo esto. Entonces aquí me sale 1.96. De hecho, si ustedes le dejan más decimales, les va a salir algo como esto, pero pues en la práctica esto se aproxima a 1.96. Entonces, para calcular mi margen de error, pues tendré que ponerle, pues Z igual a 1.96 por el error estándar. Si lo utilizo con la opción 1, pues lo multiplico por este, 5%. Entonces sería con la opción 1. Y si utilizo la versión más conservadora, tendría un margen de error distinto, 1.96 por 8%, que sería más o menos un 16%. Esta sería mi opción 2, ¿vale? Bueno, entonces ya tengo aquí el error. Entonces, cuando yo hago este cálculo, puede ser que caiga un poquito por arriba, un poquito por abajo, pero confío en un 95% de que no me fui tan lejos, que no estoy en estas colas residuales. Entonces, la diferencia entre la aproximación que haya obtenido, sea por abajo o por arriba, no puede estar a más de este margen de error. Entonces, por eso lo sumo o lo resto. Entonces, eso es el intervalo de confianza. Sería igual a mi estimación puntual menos el error. Vamos a ponerle el de la opción 1, que es más pequeño. Y acá, pues, este más este mismo, ¿vale? Obviamente tiene que ser el mismo, ¿no? Entonces, bueno, mi límite inferior sería 76 y mi límite superior sería 0.98. Entonces, podría decir con una confianza del 95% que el porcentaje de efectividad de este programa de entrenamiento puede estar entre el 76 y el 98%.
Es decir, a la gran mayoría de los jugadores, a más de tres cuartas partes de los jugadores les va a ayudar este programa de entrenamiento. ¿Vale? Bueno, esto es lo que me dice la teoría clásica. Pero quiero también revisar, como mencioné en la última parte del aula virtual, eh, los enfoques más recientes que aprovechan el poder de cómputo que tenemos actualmente. Bueno, lo aprovechan desde finales de los años 90, ¿vale? Cuando ya eran accesibles las computadoras y los programas estadísticos para muchas personas. Y bueno, esto explotó ya en la primera década de este siglo y en esta segunda década, pues más todavía. Bien, entonces, primero algunos señalamientos. Lo que estamos haciendo es a partir de un estimador. Recuerden que un estimador se le pone teta gorrito, que quiere decir estoy estimando el valor de teta, que es mi parámetro. Bueno, el error estándar de este estimador es simplemente su desviación estándar. En este caso, el estimador es la proporción muestral y por lo tanto el error estándar sería este de acá. ¿Vale? Si este error estándar implica parámetros desconocidos que se pueden estimar, entonces la sustitución de estas estimaciones se denomina error estándar estimado. Por ejemplo, este error estándar depende de la proporción poblacional, que es un parámetro desconocido, pero yo lo estoy estimando con este valor. Entonces, cuando yo hago el cálculo con este valor aproximado, este 5% que nos salió es una aproximación de esta desviación real, ¿sale? Y a eso se le denota por sigma estimado del parámetro estimado, es decir, es el error estándar estimado. Pero va a suceder muchas veces que la forma del estimador que yo estoy utilizando no es muy bien conocida, no está muy bien delimitada. Puede ser muy complicada para la teoría básica que estamos manejando de estadística o incluso para una teoría muy formal. Entonces es un problema obtener el error estándar. Y el error estándar lo que me dice es cuál es el error de estimación que tengo entre mi parámetro y mi aproximación. Ahora, cuando yo más o menos conozco la forma que debe de tener este comportamiento, entonces puedo obtener muchas muestras aleatorias y por cada una de esas muestras aleatorias calcularle el estimador y con base en este estimador, ver cuál es la variabilidad que tiene y calcular la desviación estándar de este estimador aproximado o simulado en realidad. Y cuando no se conoce esa función de densidad o cuando no tengo una base razonable para decir qué forma debe de tener, por ejemplo, el teorema del límite central me dice que esto va a tener forma de campana de Gauss, pero en otras ocasiones yo no tengo esa certeza. Además, me lo dice siempre y cuando el tamaño sea suficientemente grande. Pero yo he dicho suficientemente grande, a veces es 30, pero a veces puede ser más o menos. Es decir, no es una regla firme, ¿no? Es nada más una, un acuerdo, una consideración. Bueno, entonces lo que podemos hacer es tomar una muestra, perdón, pensar que la muestra constituye a la población y recopilar muestras diferentes dentro de esta población del mismo tamaño, haciendo un muestreo con reemplazo. Entonces, en eso consiste el método de Bootstrap. Yo tengo aquí mis datos, que nada más son ceros y unos, mejoró o no mejoró. Y lo que voy a hacer es que voy a seleccionar un dato al azar dentro de esta lista y luego voy a volver a seleccionar otro dato al azar e incluso puedo llegar a repetir los datos que selecciono. Eso es un muestreo con reemplazo. Y para esa muestra con reemplazo, pues le voy a calcular el porcentaje de unos o de jugadores que mejoraron. Y lo voy a hacer muchas veces. Entonces aquí se trata de hacerlo muchas veces para darme una idea de cuál es la variabilidad de esa estimación. Entonces voy a poner números aleatorios. Voy a poner 38 números aleatorios. Voy a volver a muestrear, ¿vale? Bueno, voy a abrir un espacio. Aquí llevo
3, 4, 5, 6, 7, 14, 21, 28, 35. Ah, bueno, con estos me va a alcanzar. Aquí en este espacio voy a poner 38 números aleatorios. Aleatorio entre 1 y 38. Entonces, este 13 me diría, pues selecciona el dato 13, ¿no? Que sería un 1. Y así sucesivamente. Voy a generar 38 de estos, entonces, bueno. Aquí los vamos a poner. Estos no me sirven. Y ya. Aquí, si se fijan, hay 38 números. Algunos van a estar repetidos. Por ejemplo, aquí el 2 aparece 2 veces, 3 veces. Eso quiere decir que voy a muestrear este 0 una vez, 2 veces, 3 veces. Eso es un muestreo con repetición. Vamos a hacerlo aquí. Muestra con repetición. El tamaño n igual a 38. Voy a poner en otro tono para que se alcance a ver la diferencia. Y lo que voy a hacer es que voy a utilizar este 6 como la posición. Aquí voy a tomar el dato X6, digamos. ¿Vale? Pues para eso lo que voy a hacer es decirle, bueno, toma el índice. El índice es la posición que se está ocupando dentro de esta matriz. Y me dice, bueno, ¿y qué número de fila tienes? Bueno, pues la fila número 6. Y listo, ya lo hizo. Ahora realmente tomó el 31. Cada vez que yo hago un cambio en la hoja de cálculo, número aleatorio es una función que la va a estar actualizando. Entonces, bueno, ahorita lo vemos. Fíjense aquí, por ejemplo. Aquí ya me moví esto. Tenía que fijar este rango. Ahora sí. Solamente puede haber ceros y unos. Eso no lo quería. Hasta aquí. Vamos a bajar estos 3. Hasta acá. Bueno, ¿qué es lo que está haciendo esto? Por ejemplo, aquí tomó el dato 11, que era un 1. Luego el 35, que es un 1. Luego el 28, pero fíjense que el dato 28 es un 0. Y así sucesivamente. ¿Vale? Aquí está el dato 2, que el dato 2 era un 0. Aquí está el 0. Y así. Y entonces ahora, esto es una muestra con repetición o muestra bootstrap. Bootstrap no está traducido al castellano, es una expresión coloquial más reciente, entonces todavía no tiene un símil en español, pero bueno, remuestreo o muestreo con repetición. Entonces, voy a calcular, por ejemplo, la proporción de unos, que como ya expliqué, eso es una media muestral, promedio de todos estos unos, porque los va a sumar, son 38, y los va a dividir entre 38 datos que hay aquí. Por ejemplo, en este caso, aquí hay 4 ceros. Entonces van a ser 34 de 38. Y ya. Ahora, esto lo va a seguir haciendo cada vez que incluso yo hago cualquier cambio o le doy F9, que es volver a calcular. Y dice calcular ahora. Entonces vuelve a calcular. El atajo es F9. ¿Vale? Bueno, entonces cada cambio es volver a calcular. Así es que esto me lo va a estar cambiando. Y como ven, pues a veces tiene valores parecidos a los que habíamos estimado y a veces más bajos, porque está repitiendo algunos valores que pueden ser más ceros de los que había originalmente. Ahora lo que voy a hacer es que voy a repetir este proceso muchas veces, digamos unas 1000 o 10,000 veces. ¿Vale? Entonces aquí vamos a ponerle muestra. Le voy a poner así, esta es una muestra con repetición, ¿sale? Por eso aquí, este sería mi estimador que le llaman bootstrap, o al menos así le llamaban en el libro de texto que tenemos de Jay Devor, Estadística para Ingeniería y Ciencias. Bueno,
voy a poner entonces mis números y aquí voy a poner mi estimador de Bootstrap. Vamos a poner 1, 2, etcétera, etcétera. De hecho, con el 1 basta. Y vamos a rellenarlo por columnas, de 1 en 1 hasta el 1000. Y ya, lo relleno hasta el 1000. Y ahora aquí voy a copiar esta fórmula. Y como ven, me la está cambiando, obviamente, por cada cambio que yo haga. Y lo que voy a hacer ahora es que voy a seleccionar mi tabla, como está. Me voy a ir a una herramienta que muy poca gente llega a usar, que es el análisis de hipótesis o what if. ¿Qué pasa si? ¿Qué pasaría si? Y tiene 3 tipos de herramientas, entonces voy a buscar esta que se llama tabla de datos. Y lo que hace en esta tabla de datos es que el encabezado que tengo acá lo va a actualizar, ya sea por cada renglón o por cada columna. Aunque aquí mis renglones solamente me dicen el paso en el que yo estoy muestreando, realmente no tienen nada que ver. Entonces voy a dejar esto vacío y aquí voy a simplemente seleccionar una celda en blanco, como esta. Le voy a dar a aceptar. Y entonces ya hizo este procedimiento de sacar la muestra 1000 veces y calcular la proporción muestral de esa muestra, ¿sale? Entonces, aquí lo está haciendo muchas veces. Ahora, por cada cambio que yo haga nuevamente, me va a cambiar esto y va a volver a actualizar todo esto de acá. Y eso es un problema porque se me van a estar moviendo mucho las cosas. Entonces, me voy a ir nuevamente a la parte de fórmulas y le voy a poner en las opciones de cálculo que sea automático, pero que quite las tablas de datos, que es lo que acabamos de generar. Entonces ahora ya nada más va a mover este, que es este valor de aquí, pero ya no va a mover estos datos, que son 1000 proporciones muestrales, pero de muestras aleatorias con reemplazo, ¿sale? Entonces ahora voy a ver la forma que tiene esta distribución, ¿vale? Esto que estamos calculando realmente es el estimador de la proporción, pero bootstrap, es decir, con reemplazo. Si fuera una muestra aleatoria sin reemplazo, nada más sería el estimador P gorrito o P nada más, ¿vale? Bueno, eh, déjenme ver qué forma tiene esto. Voy a seleccionar los valores y vamos a insertar, por ejemplo, un histograma. Y fíjense el histograma que nos está dando. Bueno, pues. Ah, se ve más o menos ahí interesante, una forma de campana, aunque tiene ahí unos huecos, aunque veo que tiene como que muchas barras. Las barras son las clases. De hecho, las clases que tiene, vamos a ver, doble clic en el eje y me muestra las opciones de este histograma. Y aquí fíjense que el número de rangos los está manteniendo en 20, que son demasiados. Le pondría 15. 15 con 15 está bien. Miren cómo se ve. O con 13 incluso. Ya tiene otra forma. Miren, si ustedes recuerdan de estadística descriptiva, hay una forma que me da el número de clases. Y el número de clases lo puedo calcular como 1 más 3.3 veces el logaritmo del número de datos. En este caso, esto sería igual a 1 más 3.3 por el logaritmo en base 10 de 1000, porque son 1000 datos los que estamos ahí guardando. Entonces esto me da 10.9 o 11, porque no puedo poner 10.9 clases, ¿no? Si lo redondeo serían 11 clases. Entonces aquí pues quizá podría ponerle, bueno, solamente dame 11 clases. Y claro, aquí lo cambia de esta forma. Me gustaba más con 13, digo, no es un requisito o incluso con 15.
Ahí se ve. Lo voy a dejar en 13. Eso sí, es preferible un número impar, aunque siendo tantos datos, pues no afecta tanto. Ahora, aquí me está mostrando demasiados decimales. Entonces, en la parte de número, le voy a decir, bueno, dámelo como un número. Y aquí dice cuántos decimales. Dos decimales está bien porque estamos hablando de proporciones. ¿Vale? Le voy a dar un poquito más de espacio. Ahí se alcanzan a ver las clases. Fíjense que esta distribución no es exactamente la distribución normal, está sesgada, tiene un sesgo negativo, ¿vale? Pero bueno, pues ahí está. Entonces, esto es la distribución Bootstrap. Bootstrap de la proporción A, P minúscula. Es un estimado, ¿vale? Y aquí lo que me interesa, pues, bueno, más o menos tiene forma de campana, ¿vale? Pero no es simétrica, como ven. Está más cargada de este lado que de este, ¿vale? Una distribución normal, pues tendría que ser simétrica. Sin embargo, pues, ¿qué es lo que está pasando con esta distribución? Fíjense, vamos a calcularle la media. La media mu de estas P asterisco, ¿vale? Y vamos a calcular la desviación estándar sigma de estos valores P asterisco. Entonces aquí calculo el promedio de estos 1000 valores. Y da 0.8692, que es algo muy parecido a este 0.8684, ¿vale? De hecho, si lo redondeáramos, pues se vería muy, muy parecido. De hecho, aquí si lo redondeo, pues ya es prácticamente el mismo. Y la desviación estándar, bueno, aquí se le pone desviación estándar, le voy a poner poblacional. Ya no hay tanta diferencia entre estas dos. Ahorita lo verifico. Fíjense, esta. Me da 0.0529 o 23, no importa. Si le pusiera la muestral, pues también me da lo mismo. Al menos hasta milésimas sigue siendo lo mismo. Y si se fijan en esta, vamos a darle más. 0.548. 0.0529, es decir, difieren por milésimas, ¿sale? Por 2 milésimas. Así es que eso está bien. Ahora, ¿cómo calcularía el límite inferior y el límite superior del intervalo de confianza? Aquí déjenme ponerle un rengloncito más. Vamos a ponerle intervalo de confianza por Bootstrap. Bootstrap, me falta una T. Ahí está. Entonces, ah, ah, el intervalo de confianza es tomar estos dos valores, que en este caso son los percentiles, ¿vale? El hecho de que aquí me deje esta colita de 2.5% quiere decir que hasta aquí está acumulada el 97%, 97.5. Entonces, esto es el percentil 97.5 y este es el percentil 2.5. Entonces, vamos a calcular el percentil 2.5, percentil de todos estos valores, 0.025, y acá el percentil de todos estos valores. No, no. No, ¿qué pasa? Eh, es P03. P3. A, P1002. Ahí está. Cierto. Aquí me faltó decirle qué percentil quiero.
el percentil 97.5. Muy bien. Entonces, si ahora está el 1012, está el 1012. Muy bien, entonces aquí calculé el percentil 97.5 o 97.5. ¿Vale? Y estos dos, pues serían el equivalente. Vamos a ponerlo aquí y vamos a darle menos decimales. Y bueno, pues como ven, aquí sale .76, .95. Acá tenemos .76, .98. Bueno, con este método, pues salió .95. Aquí lo hice 1000 veces. Si lo vuelvo a hacer 1000 veces, quizá esto varíe un poquito. Si lo hago 10,000 veces, pues quizá la variación sea menor. Bueno, pero ustedes ya lo pueden replicar. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Esto se basa en asumir una cierta distribución teórica, que el teorema del límite central nos da confianza en que más o menos va a ser de esta forma. Y entonces tengo una buena confianza en que esto sea cierto. Y esto es totalmente empírico, porque aquí solamente partí de los datos y los revolvimos varias veces. O sea, tomamos las muestras con repetición o el remuestreo que acabo de explicar y tomé el estimador puntual para todas estas muestras. ¿Vale? Entonces, esto es una distribución empírica, la sacamos de mover esos datos y obviamente nos va a dar el parámetro muy similar a nuestra estimación inicial y lo que me importa es esta variabilidad, ¿vale? Con esa calculamos estos dos. Bueno, pero aquí ya nos basamos en que esto sigue una distribución normal, ya lo calculamos con los percentiles. Muy bien, eso es el otro enfoque del que quería platicarles. Muchas gracias por haber visto este video y cualquier consulta, pues sigo a sus órdenes. Hasta luego.